Cuando tenía 5 años de edad, asistí a una escuela primaria que, hasta donde podía entender, estaba enfrascada en la importancia de aprender por medio de la actividad. Era parte de un programa nuevo diseñado para posibilitar que los niños se desarrollaran a su propio ritmo. Para facilitar esto, la escuela alentaba a los profesores que confeccionaran planes de estudio inventivos. A cada profesor se le daba la libertad de crear sus propios temas, los cuales estarían en efecto por la duración del año. Y todas las lecciones de las diversas asignaturas estarían diseñadas con el espíritu de este tema. Los temas recibían el nombre de grupos. Había 4 grupos: espacio, mar, tierra y comunidad, el grupo en el que yo estaba. En los grados preescolares de este país no aprendes mucho más que atar tus zapatos o compartir, así que la mayoría no es memorable. Solo recuerdo 2 cosas con claridad: que yo era el mejor para escribir mi nombre de la manera correcta y el proyecto Globo, que había sido la marca distintiva de nuestro grupo comunidad. Era una manera lista para mostrar la forma en que una comunidad funcionaba en un nivel muy básico. Quizás has escuchado de esta actividad. Un viernes, al comienzo del año, llegamos al salón y vimos que había un globo inflado con helio atado a cada uno de nuestros escritorios. También había un marcador, un lápiz, tinta, un pedazo de papel y un sobre. El proyecto consistía en escribir una nota, ponerla en el papel y atarla al globo, sobre el cual podríamos hacer un dibujo si quisiéramos. La mayoría de los niños comenzaron a batallar por los globos porque querían diferentes colores, pero yo empecé con mi nota, pues había pensado mucho sobre ella. Todas las notas tenían que adherirse a una estructura vaga. Se nos permitía ser creativos dentro de esos límites. Mi nota decía algo como esto: hola, encontraste mi globo. Mi nombre es tal y asisto a la escuela primaria tal. Puedes quedarte con el globo, pero espero que puedas escribirme de vuelta. Me gusta Max May, explorar, construir fuertes, nadar y mis amigos. ¿Qué te gusta? Escríbeme pronto. Aquí tienes $1 para el correo. En el dólar había escrito: para las estampillas, a lo largo de toda la parte frontal. Mi mamá pensó que era innecesario, pero yo pensé que era brillante. La maestra tomó una fotografía Polaroid de cada uno de nosotros con nuestros globos y las pusimos dentro de nuestros respectivos sobres junto con la nota. Ella también agregó otra nota que asumió que, para explicar la naturaleza del proyecto y el agradecimiento a cualquiera que decidiera participar en escribirnos y enviar fotos de su ciudad o vecindario. Esa era toda la idea: crear un sentido de comunidad sin tener que salir de la escuela, establecer un contacto vigilado con otras personas. Por las siguientes 2 semanas, las cartas empezaron a llegar. La mayoría vino con una fotografía de diferentes puntos de referencia, y cada vez que una carta llegaba, la maestra la fijaba en un gran mapa que utilizábamos para señalar de dónde había llegado la carta y cuánto había viajado el globo. Era una idea muy inteligente porque, en verdad, ansiábamos ir a la escuela para ver si habíamos recibido nuestra carta. Durante el curso del año, apartamos un día a la semana para escribirle a nuestro amigo por correspondencia, o para escribirle al de otro estudiante si nuestra respuesta no había llegado. La mía fue una de las últimas en llegar. Ese día entré al salón y miré mi escritorio, pero una vez más no vi ninguna carta esperándome. Tan pronto como me fui a sentar, la maestra se me acercó y me entregó un sobre. Debí haberme visto muy emocionado porque, cuando estaba a punto de abrirlo, ella puso su mano sobre la mía para detenerme y decir: por favor, no te pongas triste. No entendía a qué se refería, pero ¿por qué estaría triste ahora que mi carta había llegado? Inicialmente me encontraba desconcertado de que ella siquiera supiera lo que había en el sobre, pero ahora sé que los maestros obviamente veían el contenido para asegurarse de que no hubiera nada inapropiado. Cuando abrí el sobre, supe a qué se refería. No había ninguna carta. Lo único que tenía el sobre era una Polaroid, pero no supe discernir lo que era. Se veía como una porción de postre, pero estaba muy borrosa como para estar seguro. Parecía que la cámara había sido movida mientras la fotografía se tomaba. No tenía dirección realmente, así que no podría escribirle incluso si hubiera querido. Me sentía descorazonado. El año escolar transcurrió, y las cartas dejaron de llegar para casi todos los estudiantes. Después de todo, solo puedes continuar una correspondencia escrita con un estudiante de preescolar hasta cierto punto. Todos, conmigo incluido, habíamos perdido el interés en las cartas. Entonces, recibí otro sobre. Mi emoción se rejuveneció y me deleité en el hecho de que me seguían enviando cartas
cuando la mayoría de los demás amigos por correspondencia habían abandonado su propia participación. Tuvo sentido que recibiera otra entrega, pues no hubo nada más que una imagen borrosa en la primera, así que esto probablemente sería para recompensarlo. Pero de nuevo, no hubo ninguna carta, solo otra imagen. Esta era un poco más distinguible, pero aún no la entendía. El ángulo de la fotografía apuntaba hasta lo más alto, atrapado en la esquina superior de un edificio. El resto de la imagen estaba distorsionada por el fulgor del lente, debido al sol. Dado que los globos no viajaron muy lejos y dado que fueron lanzados el mismo día, el mapa se había abarrotado un poco. La política para los estudiantes que aún estaban intercambiando cartas era que podían llevarse las fotografías a casa. Mi mejor amigo, Josh, tenía el segundo número más alto de fotografías llevadas a casa. Su amigo por correspondencia era muy agradable y le envió fotografías desde todas las partes de la ciudad vecina. Creo que Josh se llevó 4 fotografías a casa. Yo me llevé casi 50. Después de un tiempo, dejamos de ver mis fotografías. Simplemente guardaba los sobres en uno de los cajones de mi habitación, donde albergaba mi colección de rocas, cartas de béisbol, cartas de historietas, etc. Para Navidad de ese año, mi mamá me había llevado una máquina de granizados pequeña, y Josh en verdad la había codiciado, tanto que sus padres le compraron una ligeramente mejor para su cumpleaños. El verano siguiente, tuvimos la idea de que crearíamos una tienda de granizados para hacer dinero. Pensábamos que haríamos una fortuna vendiendo granizados a $1. Josh vivía en un vecindario diferente, así que eventualmente decidimos que el mío sería mejor porque había muchas más personas interesadas en sus céspedes. Hicimos esto por 5 fines de semana consecutivos, hasta que mi mamá nos dijo que teníamos que parar. Era la 5ª semana, Josh y yo estábamos contando nuestro dinero. Hicimos un total de $16 ese día, y los dividimos equitativamente. Cuando Josh me pasó el $5, un sentimiento de sorpresa profunda me consumió. El dólar decía, para las estampillas. Josh notó mi impresión y me preguntó si había contado mal. Le relaté la historia del dólar y él hizo un comentario genial sobre lo que era. A medida que pensaba sobre ello, estuve de acuerdo. Me inundó la idea de que el dólar había vuelto a mí después de haber cambiado de tantas manos. Le dije a Josh que tenía que mostrarle algo. De vuelta en mi habitación, abrí el cajón y saqué un lote de sobres. Comencé con la primera fotografía e inspeccionamos unas 10 hasta que Josh perdió el interés y me preguntó si quería ir a jugar en la fosa. Una fosa de tierra calle abajo. Así que eso fue lo que hicimos. Tuvimos una guerra de barro por un tiempo, pero fuimos interrumpidos muchas veces por el crujido de los arbustos a nuestro alrededor. Había mapaches y gatos callejeros que vivían ahí. Pero esto estaba haciendo un poco más de ruido, e intercambiamos teorías de lo que podría haber sido, en un intento por asustarnos mutuamente. Mi última conjetura fue que era una momia, pero al final Josh siguió insistiendo con que era un robot, por los sonidos que escuchábamos. Antes de irnos se puso un poco serio, y fijó sus ojos en los míos. Tú también lo escuchaste, ¿no? Sonó como un robot. Lo escuchaste, ¿verdad? Lo había escuchado, y por supuesto que sonó mecánico. Concordé en que probablemente era un robot. Es hasta ahora que entiendo lo que realmente fue. Cuando regresamos, la mamá de Josh nos estaba esperando junto a mi mamá, en la mesa de la cocina. Josh le dijo a su mamá acerca del robot. Nuestras mamás se rieron y Josh se fue a casa. Mi mamá y yo comimos la cena y luego me fui a la cama. No me quedé en la cama mucho tiempo antes de salir por debajo de las sábanas y decidir que, a raíz de los eventos del día, iba a revisar los sobres. Todo el asunto me parecía mucho más llamativo ahora. Tomé el primer sobre y lo coloqué en el suelo y puse la Polaroid de postre encima. Hice esto con cada una de las fotografías hasta que formaron una cuadrícula de 5×10. Me habían enseñado a ser cuidadoso con aquellas cosas que estaba coleccionando, incluso si no estaba seguro de su valor. Noté que las fotografías gradualmente se hicieron más discernibles. Había un árbol con un ave en él, una señal de límite de velocidad, cables eléctricos, un grupo de personas caminando en un edificio, y luego vi algo que me irritó tan poderosamente que, mientras escribo esto, puedo recordar con precisión el sentirme mareado, solo capaz de rumiar un pensamiento insistente. ¿Por qué estoy en esta fotografía? En esa imagen de un grupo de personas entrando a un edificio, me vi a mí mismo sosteniendo la mano de mi mamá,
al final de una multitud de personas. Nos encontrábamos hasta el borde de la fotografía, pero innegablemente éramos nosotros. Y a medida que mis ojos se sumergieron en el mar de Polaroids, me sentí todavía más ansioso. Era un sentimiento bastante raro, no era miedo, era el presentimiento de que estaba en problemas. No estoy seguro de por qué fui embestido por esa sensación. Pero estaba sentado ahí, luchando con la noción indiscutible de que había hecho algo malo, y solo se intensificó cuando vi las demás fotografías. Me encontraba en todas las imágenes, ninguna de ellas en primer plano, ninguna de ellas era solo de mí, pero yo estaba en cada una de las capturas. A un costado, en el fondo, en la parte baja del marco. Algunas solo tenían la parte más diminuta de mi rostro capturada en el borde de la fotografía, pero en cualquier caso, estaba ahí. Siempre estaba ahí. No sabía qué hacer. Tu mente funciona de maneras divertidas cuando eres un niño. Una gran parte de mí tenía miedo de estar en problemas simplemente por estar despierto. Dado que ya tenía el sentimiento inminente de haber hecho algo malo, decidí que esperaría hasta el día siguiente. El día siguiente, mi mamá tuvo el día libre. Pasó la mayor parte de la mañana limpiando la casa. Vi caricaturas y esperé hasta que pensé que era un buen momento para mostrarle las fotografías. Cuando ella salió a traer el correo, agarré un par de las fotografías y las puse frente a la mesa, mientras esperaba que ella volviera a entrar. Cuando regresó, ya estaba abriendo el correo y apartó algo de correo basura. Alcé mi voz. «Mamá, ¿podrías venir un segundo? Tengo estas fotografías». «Un momento, cariño, necesito marcar esto en el calendario». Después de 1 minuto o 2, ella se acercó detrás de mí y me preguntó qué era lo que necesitaba. Podía escucharla barajando el correo a mis espaldas, pero yo solo observaba las fotografías y le conté sobre ellas. Conforme se lo explicaba y señalaba las fotografías, sus ajás frecuentes disminuyeron, y de súbito estaba completamente en silencio, y simplemente botó el correo restante en la mesa, dirigiéndose al teléfono de la cocina. «Mamá, lo siento, no sabía nada, no te molestes conmigo, por favor». Ella estaba caminando de delante hacia atrás, con el teléfono presionado en su oreja. Jugué nerviosamente con el correo que estaba a un lado de mis fotografías. El primer sobre tenía algo sobresaliendo que jalé ansiosa e imprudentemente hasta que salió. Era otra Polaroid. Confundido, pensé que era una de mis fotografías. Se había colado de alguna forma cuando ella tiró el correo, pero al darle la vuelta y revisarla, me di cuenta de que esta no la había visto antes. Para mi asombro, era yo, pero esta era una captura mucho más próxima. Estaba rodeado de árboles y sonreía. Pero no era solo yo. Josh estaba ahí también. Esto era de ayer. Empecé a gritarle a mi mamá, quien seguía discutiendo en el teléfono repetidamente. Llamé su atención hasta que al fin me respondió con un «¿Qué?», y solo pude preguntar «¿A quién estás llamando?». «Estoy hablando a la policía, cariño». «Pero, ¿por qué? Lo siento, no fue mi intención, mamá». Ella me contestó con una respuesta que nunca comprendí, hasta que fui forzado a revisar estos eventos de los años más tempranos de mi vida. Agarró el sobre la mesa y lo sostuvo a lo alto para mis ojos, pero solo pude verla a ella y observar cómo todo el color se empezaba a drenar de su rostro. Con las lágrimas abultándose en sus ojos, dijo que tenía que llamar a la policía porque el sobre no tenía ningún sello de la oficina postal. Tiempo más tarde supe que, si el sobre no fue sellado por la oficina postal, eso significaría que fue colocado entre el correo de la casa de forma manual. El acosador llegó a la casa el día después de haberle tomado la fotografía a Josh y a mí.